Es noticia una nueva polémica en Colombia que sacude al gobierno del presidente Petro tras la firma de un decreto sorpresivo que ha desatado críticas en todos los frentes. Se trata de una medida que en la práctica impone por decreto varios puntos claves de la muy cuestionada reforma a la salud, sin que ésta haya sido aprobada por el Congreso Nacional. Esto ha encendido las alarmas. ¿Por qué? Porque esa reforma estructural que busca transformar por completo el sistema de salud colombiano aún no ha superado ni siquiera su tercer debate legislativo en el Senado. En otras palabras, el gobierno avanza con cambios profundos sin que haya un consenso político ni respaldo parlamentario. En Bogotá, nuestra compañera Catherine Leal tiene detalles. Y Dania, televidentes, muy buenas tardes. Pues vea, anoche, en horas de la noche bastante avanzadas, se conoció el decreto 0858, con el que el gobierno nacional anuncia que hará varias modificaciones al actual sistema de salud. Pero ¿cuál es el problema con este anuncio que hace el gobierno nacional? Pues por un lado han calificado el decreto de retador. Pues ayer mismo, en horas de la mañana, en la Comisión Séptima de Senado, en la Cámara Alta, donde está actualmente el proyecto de reforma al sistema de salud a la espera de ser debatido, se escogió a Miguel Ángel Pinto como presidente de esa corporación para el último año. ¿Qué pasa con Miguel Ángel Pinto? Es quien también ha venido liderando desde otros escenarios algunos de los hundimientos a reformas como la de la salud 1.0 y la reforma laboral. El presidente Gustavo Petro incluso en varias oportunidades lo ha graduado de su enemigo y hasta lo ha llegado a amenazar a través de sus discursos y en plaza pública. Por eso llamó la atención que fuera justamente Miguel Ángel Pinto quien lidere esta comisión en este último año. Pero vea, no solamente lo calificaron de retador por eso que le acabo de contar, sino también de incoherente. Pues una vez se nombró a Miguel Ángel Pinto en esta comisión, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el gobierno estaba dispuesto a hablar, a buscar consensos para que este proyecto saliera adelante. Pero horas después publican un decreto que acoge muchos de los aspectos que están planteados justamente en esta reforma. Es decir, se salta no solamente al Congreso de la República, sino que además desconoce esa intención de intermediar o de mediar a través de Miguel Ángel Pinto el debate de la reforma a la salud. Pero vea, Idania, es que este decreto, lo que busca es hacer cambios sustanciales, aunque lo dicen que será solamente en la parte preventiva de la atención en salud, si cambia, por ejemplo, el modo en el que se van a girar los recursos para el pago de las empresas promotoras del sistema, que actualmente en Colombia se conocen como EPS, y le da superpoderes a una entidad que es completamente estatal y que corre el riesgo de ser manejada por los en este caso los mandatarios de turno. Justamente Andrés Forero, quien es representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, habló de la inconveniencia de este decreto, de cómo se está saltando funciones y por esto de la importancia de demandarlo. Ya no va a ser, por ejemplo, una ONPS como Sura la que defina a qué clínica o a qué hospital puede ir un paciente o su familia, sino que va a ser el alcalde o el gobernador de turno. Adicionalmente, plantea un reto financiero, porque hoy no están alcanzando los recursos para los medicamentos y tratamientos, para las atenciones de mediana y alta complejidad. Y a pesar de eso, el ministro pretende que esos recursos se destinen a la politiquería de los equipos básicos en salud. Además, dicen que la puerta de entrada al sistema van a ser los centros de atención primaria en salud y que se requiere adscripción. Ante este despropósito, anunciamos que vamos a demandar este decreto porque no vamos a permitir que el señor Jaramillo y el presidente de la República se salten a la torera al Congreso de Colombia y a las leyes del país. Miren, pero también estuvimos hablando con los integrantes de la Comisión Séptima de Senado, los que serán los encargados de discutir la reforma a la salud. Sobre todo si, Dania, pues tiene sentido seguir hablando de este proyecto luego de que el gobierno demostró que se quiere saltar la discusión y vía decreto empezar a imponer esta reforma que en muchos sectores pues han calificado de inconveniente para el sistema, pues no soluciona problemas que viven actualmente los colombianos creados por este mismo gobierno, como es el caso de la
falta oportuna de atención, el tema de la entrega de los medicamentos, sobre todo para enfermedades de alto costo como la diabetes, y sobre todo pues no aclara qué va a pasar con las deudas que actualmente tiene el Estado con estas empresas que han venido prestando la salud a lo largo de los años del gobierno de Gustavo Petro. Ellos además señalan que les parece muy conveniente que este decreto le dé superpoderes a alcaldes y gobernadores para que puedan decidir en cuanto a la dirección de hospitales y clínicas en sus regiones, justamente cuando el país entra en un periodo electoral. Tras la expedición del decreto 0858 con el que el gobierno busca implementar algunos cambios en el sistema de salud, la pregunta es ¿qué va a pasar con la reforma que está por debatirse en el Senado de la República? Por un lado señalan que el decreto no sustituye el debate, aunque sí acoge algunos de los aspectos incluidos en el proyecto. Si bien parte de estos aspectos se contemplan en la reforma a la salud, es importante que en el Congreso podamos avanzar en un cambio en el sistema. Pero con este decreto, tengo que aclarar, no se suspende ni se elimina el debate democrático que debe surtirse en el Congreso de la República sobre la reforma a la salud. Sin embargo, integrantes de la Comisión Séptima del Senado aseguran que el decreto no solo desconoce al Congreso, sino también modifica el sistema de salud por la puerta de atrás. ¿Están seguros de que este decreto sí se puede llevar a la realidad? Esa es la gran preocupación, tanto de la reforma que cruza en la séptima de Senado como en la expedición de este decreto. Lo que sí está claro es que el gobierno no tiene ninguna intención de concertar ni de conciliar, sino de imponer sus ideas a toda costa. Además, no ven con buenos ojos el hecho de que empiece a regir justo cuando también lo hará la Ley de Garantías previa a elecciones. No hay tiempo. Quieren implementar en 6 meses, justo cuando empieza la Ley de Garantías, esa reforma o ese decretazo. La salud no es un experimento ni un juego ideológico. El proyecto de reforma a la salud está próximo a ser agendado para su discusión en tercer debate. Pues ve ahí, Dania, el decreto empieza a regir a partir de ya. Lo que ha señalado el gobierno es que habrá un periodo de transición de 6 meses en el que las empresas promotoras de salud, es decir, aquellas que manejan actualmente el sistema, pues hagan todos los cambios para que se acomoden al sistema que quieren imponer vía decreto y de esta manera entonces haya una especie de transición. Los expertos además advierten que es un tiempo bastante corto, entendiendo que el sistema de salud actual tiene por lo menos 30 años de haber sido creado en Colombia y el gobierno quiere hacer un cambio en tan solo 6 meses. Mientras tanto, pues la reforma a la salud, esa con la que buscaban modificar justamente el sistema, pues sigue esperando a ser agendada y a ser debatida, y la pregunta es si vale la pena o no hacerlo, pues el gobierno parece no tener intenciones de escuchar la decisión que tome en este caso el legislativo. Bastante polémico, y Dania, este decreto que lanza el gobierno nacional, un nuevo reto que le pone el gobierno de Gustavo Petro a la legislatura. Pues recordemos que cuando se le quiso decir que no a su proyecto de reforma laboral, Gustavo Petro quiso llevarla adelante a través de una consulta popular, saltándose nuevamente al Congreso. Será sin duda un año legislativo, último año además también de gobierno de Gustavo Petro, bastante complicado, y el tono ya lo está poniendo el propio gobierno, un tono retador, incoherente, pero que además desconoce la división de poderes. Vamos a ver qué pasa, Dania. Por ahora esta es la información que se origina desde Bogotá, capital de Colombia. Ustedes en estudio, por supuesto, tienen más noticias. Gracias, Catherine. Sobre todo, gracias por la amplia explicación para que la gente entienda por qué se está debatiendo esto, por qué causó escozor este decreto de la administración Petro y por qué el Congreso lo resiente.